Buenos días, mi nombre es Ángela María Domínguez, especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad de La Sabana. En este video vamos a hablar de algunas generalidades de la diabetes mellitus. Para empezar, se considera como un desorden metabólico multifactorial donde van a encontrar estados de hiperglicemia crónica, alteraciones en el metabolismo no solo de los carbohidratos sino también de las grasas y las proteínas, principalmente por un defecto en la secreción de insulina o en la acción periférica de la insulina. Dentro de los datos epidemiológicos relevantes encontramos que la diabetes mellitus tipo 1 en Colombia tiene una incidencia alrededor de 3 a 4 casos por 100.000 niños en menores de 15 años, siendo la prevalencia menor al 0.07%, mientras que la diabetes tipo 2 presenta una prevalencia entre el 4 y el 8%, principalmente en función al rango de edad de la población que se esté evaluando. Se encuentra dentro de las primeras 5 causas de mortalidad en Colombia. Si lo comparamos con otros datos de América Latina, encontramos que en las zonas urbanas va a haber una mayor prevalencia con un 7 o un 8% versus las zonas rurales. Dentro de las manifestaciones clínicas principales hay que aclarar que la mayoría de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 específicamente son personas asintomáticas. Los síntomas clásicos que hemos descrito en esta diapositiva se presentan en aquellos pacientes cuyos niveles de glicemia son muy superiores y probablemente presentan un tiempo de evolución de la enfermedad sin un adecuado control que da este tipo de manifestaciones. Pero lo más relevante es que la mayoría no van a presentar síntomas clínicos. A grandes rasgos, la diabetes mellitus se clasifica en 4 grandes grupos. Está la diabetes mellitus tipo 1, cuya característica es una destrucción de las células beta del páncreas, generando una deficiencia absoluta de la insulina. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, en la cual hay un defecto progresivo en esa secreción de insulina, iniciando por una resistencia periférica a la acción de ella. La diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica en el segundo trimestre de la gestación. Y el cuarto grupo grande obedece a diferentes entidades que pueden causar la diabetes mellitus, como por ejemplo enfermedades del páncreas, exocrinos, puede ser por condiciones traumáticas, infecciones, formas poco comunes de diabetes que son mediadas inmunológicamente, entre otras. Para efectos de la presente revisión, vamos a hacer todo el énfasis en la diabetes mellitus tipo 2. El tamizaje es una de las herramientas principales para hacer un diagnóstico oportuno de esta patología. Hay varias estrategias, siendo la aplicación de algunas escalas de detección de riesgo, como el Find Risk, que es la aproximación que nos sugiere la Guía Colombiana para el Manejo y Diagnóstico de la Diabetes. Este es un cuestionario que tiene 8 elementos, en los cuales se involucra la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, ¿sí?, si se hace o no actividad física, el consumo de ciertos alimentos, uso de medicamentos antihipertensivos, antecedente de alguna alteración glicémica y si le han diagnosticado a los familiares diabetes. Si la clasificación aplicando esta escala nos da una puntuación superior a 12, habla de que hay un alto riesgo de presentar esta enfermedad, por lo tanto tendremos que hacer un tamizaje con una prueba sanguínea. Si es menor a 12, son personas a las que habría que hacerle un seguimiento y no necesariamente necesitaríamos realizar una toma de glicemia central. Volver a aplicar el tamizaje con la escala en 3 años o antes si hay alguna modificación en esos factores de riesgo. Sin embargo, aquí hay como otras características importantes para saber en qué momento y con qué periodicidad hacerlo. La Asociación Americana de Diabetes este año nos dice que a todas las personas, hombres y mujeres mayores de 45 años, debemos hacer el tamizaje para diabetes sin importar los factores de riesgo. Hacer el seguimiento cada 3 años si salió normal en la primera vez. Debe realizarse antes de esta edad si la persona tiene un índice de masa corporal mayor a 25, es decir, si se encuentra en sobrepeso. Para la población asiática se considera un índice de masa corporal menor y que además tengan cualquiera de los siguientes
factores de riesgo adicionales, como vemos ahí, un antecedente de hernias de alto riesgo, familiares en primer grado de consanguinidad con diabetes, comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, algunas condiciones clínicas asociadas a la resistencia a insulina, como es la acantosis nigricans, enfermedad cardiovascular, entre otras. Si tenemos este factor de riesgo y sobrepeso, estamos en la obligación de realizar el tamizaje para diabetes. En cuanto a la población de los niños y adolescentes, el tamizaje debe hacerse si hay sobrepeso u obesidad y hay 2 o más factores de riesgo adicionales. Encontramos hernias de alto riesgo, por ejemplo, nosotros los latinos pertenecemos a esas hernias de riesgo. Si el niño o el adolescente tiene familiares con antecedente en primer o segundo grado de consanguinidad o signos de resistencia a la insulina, como serían la acantosis nigricans o algunas otras comorbilidades como la hipertensión, la dislipidemia o si fue pequeño para la edad gestacional. Que la madre haya tenido antecedente de diabetes gestacional. El inicio del tamizaje se recomienda a partir de los 10 años o el inicio puberal con una frecuencia de intervalo de 3 años. Ahora bien, ¿cuál sería el método de tamizaje más adecuado para detectar diabetes tempranamente? Encontramos en la actualidad diferentes pruebas, dentro de ellas la hemoglobina glicosilada, una prueba de tolerancia oral a los carbohidratos o la glicemia en ayunas. Realmente el tamizaje se puede realizar con cualquiera de estas pruebas. Sin embargo, la glicemia en ayunas es la prueba de tamiz más sencilla que podemos utilizar en personas asintomáticas en quienes queramos detectar tempranamente la diabetes mellitus. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos que una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro es una indicación ya de que hay diabetes. Si en la prueba de tolerancia oral a los carbohidratos, después de 2 horas de haber administrado una carga estándar de 75 gramos de glucosa, detectamos glicemias de 200 miligramos por decilitro o superior, también sería criterio diagnóstico, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. En aquellos pacientes que presenten síntomas clásicos de hiperglicemia, como lo veíamos en algunas diapositivas anteriores, polidipsia, poliuria, visión borrosa y se detecta en ese momento una glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, estaríamos ante la presencia de una diabetes mellitus. Ahora bien, ¿qué hacer si al realizar este tamizaje encontramos que esa primera prueba cumple criterios para diabetes mellitus y el paciente no tiene síntomas o no hay antecedentes? Lo ideal es que hay que repetir esa misma prueba. Si esa segunda prueba también cumple o supera el nivel criterio para realizar diagnóstico de diabetes, pues podríamos hacer la confirmación del diagnóstico. Allí vemos el ejemplo. Una primera glicemia basal en 140, la segunda en 130, por tanto confirmamos el diagnóstico. Si tenemos el escenario en que una prueba cumple los criterios para diabetes y la otra no, deberíamos repetir la prueba que ha cumplido el criterio para diabetes. Por ejemplo, en un paciente se le hizo una toma de hemoglobina glicosilada, una prueba de tolerancia oral a los carbohidratos y fue la hemoglobina glicosilada la que superó el umbral. En la segunda prueba se repitió la hemoglobina glicosilada, siendo esta superior a 6.5, por tanto también haríamos la confirmación. Y si tenemos una primera prueba que indica diabetes, pero esta segunda no, la idea es que pues el paciente estaría en algo que llamamos prediabetes y debemos hacerle un diagnóstico cercano porque hay una alta probabilidad que en el corto o mediano plazo debute ya con una diabetes. Aquí tenemos, nuevamente para recordar los rangos de normalidad de estas pruebas, los criterios diagnósticos para diabetes que los encontramos acá y prediabetes nos indica que hay un rango intermedio entre estos dos valores. Recordemos que esto es un continuo, ¿sí? No son entidades independientes. Aquellos pacientes que se ubican en esta situación debemos vigilarlos, hacer la consejería y reforzar los estilos de vida porque tiene una alta probabilidad de desarrollar diabetes.
Aquí vemos la estadística, nos muestra que aquellos pacientes con hemoglobinas glicosiladas entre 5.5 y 6%, el riesgo de desarrollo de diabetes a 5 años es entre 9 y 25%. Y si este rango se ubica entre el 6 y el 6.5%, pues las probabilidades serán entre el 25 y el 50%. Por tanto, debemos ser pues muy cuidadosos y hacerle un seguimiento adecuado a estos pacientes. Ahora bien, vamos a ver el abordaje del paciente con diabetes. El objetivo principal va a ser hacer una adecuada evaluación inicial y periódica de estos pacientes, tomando en cuenta los aspectos clínicos, metabólicos y psicosociales. Así, la anamnesis, el examen físico, la valoración psicosocial y finalmente los paraclínicos nos van a dar un panorama general y adecuado de cómo hacerle el seguimiento a este paciente. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes nos propone unos parámetros importantes en el examen físico que no debemos olvidar. Entonces, el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal también es muy importante, y en los adolescentes y en los niños el desarrollo puberal. Como lo ven en la gráfica, deben hacerse al inicio, en las visitas de seguimiento y por lo menos una vez al año. Otro de los estándares importantes que debemos tomar es la tensión arterial. Hacer una evaluación del fondo del ojo es importante, a pesar de que estos pacientes deben tener una evaluación por oftalmología. En nuestra primera visita médica debemos ser cuidadosos y hacer este examen. Hacer una adecuada palpación de la tiroides, evaluar la piel va a ser muy importante porque nos puede dar signos o indicar signos de resistencia a la insulina, como es la acantosis nigricans, los fibromas laxos. Otra de la importancia de la evaluación de la piel es en pacientes que están usando insulina, porque debemos ver si hay una adecuada rotación en el sitio de aplicación de la insulina para evitar, digamos, algunas complicaciones como la lipodistrofia que puede alterar la adecuada absorción de la insulina. Y por supuesto, la evaluación del pie en el paciente con diabetes es muy, muy importante. Hay que hacer una adecuada inspección para ver las características de la piel, si hay deformaciones osteotendinosas, si hay úlceras, si hay procesos infecciosos, cómo están las uñas, evaluar muy bien los pulsos periféricos y hacer una evaluación neurológica en la cual debemos ver los reflejos osteotendinosos, la determinación de la temperatura, la prueba dolorosa con el alfiler y la aplicación del monofilamento. Adicionalmente, la valoración psicosocial es muy importante porque puede ser parte fundamental en que un paciente, puede hacer la diferencia en que un paciente tenga un adecuado control o no llegue a las metas de tratamiento que queremos llevarlo. Entonces siempre es muy importante evaluar la esfera emocional, si el paciente tiene depresión, ansiedad, si tiene algún trastorno de la alimentación, cómo es su soporte social, ¿sí? Por ejemplo, como quién se encarga de la preparación de los alimentos, o si es una persona mayor, quién estaría pendiente en el suministro de los medicamentos, entre otras cosas. Asimismo, tenemos que mirar la parte educativa de ese paciente, explicar qué es la enfermedad, cuáles son los facilitadores y las barreras que tenemos para lograr un adecuado control. Y, por ejemplo, en mujeres en edad reproductiva, pues digamos, en la parte de la planificación familiar también será muy importante. Estos son las evaluaciones de laboratorio iniciales y muy importantes. Todos los pacientes al momento del diagnóstico tienen que tener la medición de una hemoglobina glicosilada. Asimismo, deben tener la toma del perfil lipídico, que incluya colesterol total, HDL, triglicéridos, y en el caso en que se pueda calcular, digamos, hacer el cálculo del LDL, o si los triglicéridos superan los 400 miligramos por decilitro, habrá que hacer una medición directa. Una función hepática es importante, sobre todo en aquellos pacientes en que se presume va a ser alguna enfermedad hepática que puede interferir, por ejemplo, con algún tratamiento farmacológico. Evaluar la relación albúmina-creatinina en orina, mirar la creatinina y la tasa de filtración glomerular para detectar tempranamente enfermedad renal crónica o si hay contraindicación para dar algún tipo de medicamento. En algunos casos habrá que hacer la toma de la TSH, sobre todo en pacientes con diabetes tipo
1 y aquellos pacientes que estén en tratamiento crónico con metformina probablemente hacer determinaciones séricas de vitamina B12 por su asociación al uso crónico con este medicamento. No olvidar en pacientes con tratamiento con IECAS o ARA2 la determinación del potasio sérico como parte de las alteraciones electrolíticas que puede tener. Entonces estas son las determinaciones que tenemos que tomar. Esto ha sido las generalidades iniciales, espero haya sido de su agrado y comprensión de este tema.